Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal del Espejo del Trader, soy Judith y como cada lunes arrancamos la semana con estos vídeos analizando algunos activos que vosotros me habéis sugerido y otros que añado yo, que por su situación técnica pues vale la pena analizarlos y comentar algunas cosas que pueden seros útiles a vosotros para poder hacer vosotros vuestros propios análisis. Así que vamos a arrancar con estos vídeos y como siempre comentaros que tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Esta semana he escogido Glencore y dos sectores europeos, cuidados de la salud y bancos. Vamos a analizarlos y a ver un poquito dónde se encuentran y qué podemos sacar de todo ello. Empezaremos con la acción de Glencore, esta compañía. Y aquí tenemos el gráfico mensual. Como siempre, empezamos con este marco temporal mayor, ¿vale? Es importante ver en él dos cosas principalmente. Uno, detectar niveles de soporte y resistencia, evidentemente súper importantes, porque si los encontramos aquí es que son muy relevantes. Y también observar el contexto general, ¿vale? Ya nos da una idea de dónde está este activo, de si puede aportarnos algunas ideas para poder hacer alguna operación en los próximos días, si acaba de romper una zona clave, si ha llegado a una zona clave. Es importantísimo partir de aquí y luego hacer este análisis no top-down, este trabajo multitemporal en marcos temporales para poder profundizar en cada uno de ellos y llegar al marco temporal semanal diario para hacer esa preparación ya más concreta de creación de escenarios. Bien, ¿qué tenemos aquí? A ver, fijaros un poco. Vamos a hacerlo sencillito. Marcamos los niveles principales que ya encontramos en este marco temporal. Evidentemente la zona de máximos, toda esta zona de resistencia, la marco un poco amplia para coger las dos llegadas que nos dejó el precio aquí en 2022-23. Fijaros que el precio tenía aquí una zona muy importante. Es muy relevante ir encontrando niveles que en el pasado ya lo fueron y que van polarizando a medida que el precio se las encuentra. Aquí fue una zona de soporte que se rompió, ejerció de resistencia aquí, de nuevo aquí más o menos, aquí volvió, a encontrar resistencia en esta zona alrededor de 400, dejándonos, fijaros, ¿no? Estructuras de giro. Aquí dejó un mínimo que luego se convirtió en resistencia. Volvió otra vez, pam, ¿no? Como una especie como de hombro, cabeza, hombro o triple techo, da igual como lo podamos ver, ¿no? Con una llegada, 2 y 3. Mínimos comunes, rotos, convertidos en resistencia una vez, encontró este soporte, volvió otra vez a la zona. Aquí tenemos una zona de resistencia, por tanto, muy, muy importante. Y fijaros dónde estamos ahora. ¿Vale? No es un nivel cualquiera, ya viene de atrás y no me remonto más allá para no mirar ya también tanto en el pasado, ya es importante, estamos hablando aquí de la zona de los 330, 350, tenemos una zona que ahora mismo es soporte, son los mínimos mensuales. Bien. Cuando encontramos niveles que ya lo fueron anteriormente y que, como vemos, ¿no? El precio se los va encontrando y va reaccionando en ellos, para marcar ahora esta zona más en concreto en el presente, yo siempre tengo en cuenta pues la última reacción del precio en esa zona, ¿vale? Ahora soporte, son los mínimos del mes. Entonces, sabemos que viene de aquí, sí, pero vamos a hacer el ajuste a lo actual, que luego ya acabaremos de afinar esta zona teniendo en cuenta el gráfico semanal, ¿eh? Lo marco de momento así, para coger un poquito estos cierres del mes anterior, los mínimos del actual y evidentemente acabaremos de hacer ajustes aquí en el gráfico semanal. Pero ya sabemos que viene de atrás, ¿vale? Es una zona que fue importante y que aquí volvió a serlo. Aquí en el año 2021 el precio cuando encontró esta resistencia se frenó. Ahí vemos en el mes de junio cómo bajó un poquitito, luego sí que consiguió romperlo. Y otra vez reaccionó como soporte. Se produjo aquí este throwback en el mes de noviembre, diciembre, para volver a arrancar hacia arriba. Y esta zona de aquí también fue muy relevante, porque fijaros que cuando el precio consiguió romper esta resistencia que venía de aquí, hablo de los 400, se rompió al alza y ejerció de soporte aquí. En el mes de julio de 2022 volvió a subir, intentó romper este máximo, sacó la cabeza, pero finalmente no pudo con ella y volvió otra vez a encontrarse con este soporte aquí durante estos meses de 2023. Finalmente se perdió, volvió a esta zona de aquí. Aquí tenemos una resistencia bastante relevante, zona de los 500, número psicológico, zona de desequilibrio durante muchos meses. Y aquí se dio la vuelta,
volvió a atacar esta zona, un poquito ahí rebotando y ahora nos hemos quedado aquí, anclados en este nivel. Pero lo veremos mejor en semanal, ¿eh? Ahí tenemos como una zona de soporte rota que acabaremos de ver realmente dónde tenemos ahora la resistencia. Está un poco indefinido en gráfico mensual, ¿eh? De momento dejamos así. Bien, ¿qué más podríamos ver? Si marco Fibo de todo este último tramo alcista, uy, que me he ido, espera que lo vuelvo a coger, aquí, espera que se me ha ido para arriba, vamos a hacer ajustes, aquí clavadito, vale. Vemos que tenemos este nivel donde estamos ahora, coincide con el 50% de retroceso desde los mínimos de 2020, todo el impulso alcista que consiguió romper estas resistencias, con lo cual también está la confluencia de este retroceso de Fibo que tiene mucha solera. Y luego el siguiente nivel que podríamos contemplar como soporte ya en gráfico mensual, estaríamos hablando de este de aquí. Aquí tenemos una zona, fijaros como ya técnicamente también lo es, fue una resistencia, se rompió y actuó como soporte, hablamos de los 300, y que coincide con el 61,8% de retroceso, ¿vale? Es una zona que también, más o menos, venía de todo este nivel de aquí, ¿eh? Aquí hubo soporte, se rompió y ejerció aquí de resistencia, ¿vale? Aquí un poco el precio volvió a encontrarse ese nivel y aquí pues lo definimos más en la zona alrededor de los 300, también por la confluencia de este nivel de aquí, que aquí compraron, ¿vale? Aquí se produjo este giro, ¿vale? Consiguió romper la siguiente resistencia por el número redondo de los 300 y por la confluencia del 61,8%, que también es importante. Con lo cual lo marcamos aquí. Ahí sería, si me deja, aquí. El siguiente nivel de soporte que podría tener el precio si llegara a romper este nivel de aquí, que es importante. Vale, lo que ya vemos también en mensual es una cosa. Si tuviera realmente mucha, a ver, hablamos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero mucha fuerza alcista, no hubiera perdido la zona de los 400. O sea, el último máximo más destacado en mensual es este. Ahí se ve muy claro, máximos de 2018. Fue roto al alza con mucha fuerza y aguantó como soporte. Ahí tendríamos que haber visto un poco, ¿no? La fuerza alcista suficiente como para continuar el movimiento y no lo hizo. Desarrolló la continuación, el escenario tendencial que llamo, pero cuando fue el momento clave de atacar esta resistencia de máximos de 2022 para romperlos, pues sí, hubo una ruptura, pero nada, enseguida se dio la vuelta. Con lo cual volvió aquí aguantó durante muchos meses, hasta que finalmente lo ha perdido. Con lo cual ya nos va demostrando que, bueno, técnicamente todavía hay posibilidad de que el precio retome el movimiento alcista, pero cada vez estamos perdiendo muchas pistas para que, o sea, mucha información, ¿no?, del precio de que quiera continuar subiendo. O sea, que atentos y cuidado con esta acción. Si ahora acabaremos de definir escenarios, pero de momento vamos perdiendo fuertes soportes. Si perdemos los mínimos del mes, la probabilidad de continuar con la bajada hasta aquí es altísima. Si perdemos los 300, ojo, porque ya nos queda este máximo común de esta estructura de giro que se formó aquí. Aquí teníamos, ¿no?, una zona de soporte evidentemente importante, luego se formó un doble suelo, el máximo común aquí, que luego ejerció bien de soporte, y esta zona se convirtió en el nivel de soporte siguiente, ¿vale?, aquí. Y aquí se formó como un doble suelo por fallo, con el máximo común, con lo cual cuidadín, porque si perdemos la zona de los 300, esto tiene muy mala pinta. Entonces estamos muy arriba, ¿no? Pero cuidado porque vamos perdiendo soportes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos daría a nosotros la pista para poder pensar en que vuelve esta compañía, ¿no?, su cotización a tener fuerza alcista y podemos pensar en que esto puede continuar subiendo? Tenemos también toda esta directriz bajista del movimiento correctivo, tengámosla en cuenta. Y vamos a ver aquí todo este embrollo de niveles, a ver exactamente qué vemos más claro. De momento, ya digo, mucha precaución con compras porque técnicamente no nos está informando de mucha fuerza alcista, todo lo contrario. En gráfico semanal tenemos estructuras bajistas, ahí están claras, ¿vale? Vamos perdiendo niveles, máximos decrecientes, vamos viendo cómo esta directriz bajista que hemos marcado principal se está acelerando, ¿vale? Y tenemos
una directriz bajista más acelerada. Y por tanto, vamos a ver, ¿qué tenemos ahora mismo en cuanto a contexto, a tendencia en este marco semanal? Como decía, bajista, pero tenemos que delimitar esta última estructura bajista en estos niveles. Fijaros en este soporte que había visto en mensual, ¿vale? Lo concreto aquí, ¿vale? Que es un poco en la última zona de desequilibrio, aquí la semana de principios de mitad de enero. Son los máximos del año, ¿vale? Con lo cual es un nivel importante, estamos hablando aquí de los 390. Le confluye esta directriz bajista, que es un poco, ya estaba ratificada. Teníamos aquí dos máximos decrecientes, se ratificó aquí en octubre de 2024, volvió a encontrar resistencia aquí, máximos del año, con lo cual tenemos aquí una zona muy importante. Clic, aquí la marco con un circulito, ¿vale? Para mí sería la clave para poder ver algo de fuerza alcista en la cotización de esta compañía. Si no superamos los máximos del año, cuidado. Y el precio ahora mismo ha rebotado. Parece que este último soporte de 23, 24 y 25 de diciembre se ha roto o así, pero no se está convirtiendo en resistencia, con lo cual podríamos ver una fase un poco más lateral, ¿vale? Con una banda superior, repito, en los máximos del año y una banda inferior en los mínimos aquí en 340. Mientras estemos encajados en esta zona, ¿vale? En estas dos bandas, mucha precaución, porque realmente ahora mismo puede ser que nos quedemos un poco atrapaditos en esta zona de aquí. Para mí, coge fuerza y dirección un poco más clara si superamos los máximos del año, y el siguiente nivel a tener en cuenta estaría aquí. Aquí tenemos, fijaros, una estructura de giro que se formó, un hombro-cabeza-hombro, que se rompió y ejerció de resistencia aquí, aunque no llegó a tocar la zona, pero lo marcamos, zona de los 440. Ahí tendríamos la siguiente resistencia, que estamos ahí también viendo como la media de 200 en este marco temporal pues está también bastante ahí cerquita. Y cuidado, porque dependiendo de cuándo, si es que ocurre, llegar a esta zona, podría confluir también con la directriz bajista en mensual. Con lo cual tenemos aquí también en 440 un nivel que puede ser clave. Pero primero tiene que romper los máximos del año, ¿vale? La siguiente zona que destacaría, ahora me voy mucho, pero para hacer un buen trabajo, sería aquí, la zona de los 500. Ahí tenemos una potentísima resistencia, número redondo, con lo cual importante. Pero bueno, realmente ya superar estos dos ya sí que sería clave. Luego el siguiente objetivo ya estaríamos aquí hablando de máximos, con lo cual también lo hago un poco unos ajustes. Con lo cual a vigilar estos niveles. Mientras estemos metidos entre los mínimos y máximos del año, mucha precaución, porque ahora mismo no creo que el precio tenga una dirección clara, puede ir dando tumbos. Nos mostraría fuerza alcista si consigue romper los máximos del año y esta primera directriz bajista más acelerada y con dirección a la zona de los 440. Tenemos la siguiente zona clave de resistencia. Si perdemos los mínimos del año, como hemos dicho, probablemente nos iríamos bastante rapiditos a la zona de los 300. Y mientras estemos entre aquí, pues entre los niveles, mucho cuidado, ¿vale? Eso es un poco lo que analizamos de esta cotización. Vamos a cambiar de activo. Gráfico mensual del sector de cuidados de la salud. ¿Y aquí qué tenemos? Vamos a ver. Marcamos algunas zonas clave. Esta de aquí fue muy importante. Aquí nos dejó toda una zona, ¿no? Un poco en 2020, también por el tema del COVID, muy irregular, una estructura que al final fue de reacumulación porque el precio continuó subiendo y tuvo una corrección en este nivel de aquí. Lo marcamos, aquí hay un soporte fuerte en la zona de los 90. El precio continuó subiendo, intentó romper esta resistencia, no pudo. Aquí tenemos un nivel muy clave en la zona de los 110, que lo ajustamos un poco más al presente para coger los mínimos aquí de diciembre de 2024. Soporte clave. Si marco retrocesos de FIBO de este último tramo alcista, aquí hasta los máximos, estamos allí en el 61,8%, 50-61, ahí tenemos un nivel de soporte brutal. Si lo perdemos, tenemos la zona de los 100, muy psicológica, y también un punto de desequilibrio de octubre de 2024, pero ya sería perder, es que no solamente es este nivel de mínimos de 2024, es que hablamos de una zona que ya viene de atrás. Pero lo amplío porque me parece que está tan chiquitito que ni lo veis, no lo veo ni yo, ahí.
esta zona de resistencia rota, convertida en soporte, ¿vale? Tenemos un nivel aquí muy importante, mucho. Y es normal la reacción del precio que ha habido este pasado mes. Un fuerte rebote, continuando con la subida. Y es que además que es el límite. Si perdemos esta zona, pensar en una continuación de las subidas, pues queda ya bastante, bastante poco probable, porque sí hay soportes siguientes en la zona de los 100, tal, pero claro, es perder un punto, ¿no?, de apoyo que debería serlo para pensar en eso, en volver a subir. Marcamos la zona de los máximos. Vale, y vamos al gráfico semanal, porque para ver ahora posibles resistencias en gráfico mensual no se aprecian. Todo el movimiento correctivo fue muy bajista y no se ven zonas de redistribución para poder encontrar puntos de apoyo ahora mismo, ¿no?, como posibles resistencias. Así que bajamos al marco semanal. Todo esto es un enfoque 100% técnico, ya lo veis. Vale, fijaros aquí, otro motivo por el cual el precio se frenó, media de 200, que siempre es una media súper tenida en cuenta y actúa muy bien como nivel. Y aquí pues otra vez se encontró con ella y con lo cual esto reforzó la zona de soporte en la zona de los 105, 108. Vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Cuando el precio llegó, y de alguna manera, ¿no?, en un primer momento esta resistencia es muy irregular porque tenía varias llegadas. Aquí encontró soporte, ¿no? Cuando hubo una ruptura en esta zona, aquí se frenó, aguantó este nivel, luego siguió subiendo. Vemos muchas estructuras, ¿no?, de reacumulación en la subida que fue dejando niveles. Y si hubiéramos marcado en ese momento, que sería un poco lo más normal, esta zona, espera que la voy a coger desde aquí, un poquito más desde la parte más de arriba, vemos que aquí llegó y aquí volvió a llegar en la zona de los 110. Luego hubo como si se produjera una punta de volatilidad, manipulación, ¿no?, ¡pum!, que nos informa de que, bueno, este soporte aguantó, aunque fue en un primer momento, ¿no?, roto a la baja, pero luego no aguantó como resistencia. Hablamos de esta zona de aquí, ahí, ¿vale? Se rompió, pero no se convirtió en resistencia. El precio consiguió volver a meterse por arriba, hubo una pequeñita corrección y siguió subiendo. Con lo cual tenemos aquí dos llegadas con un máximo común, que es este de aquí, que también viene de toda esta zona anterior, 115, ¿vale? Aquí tenemos una zona técnica que ya lo fue anteriormente y aquí volvió a ser resistencia en diciembre de 2024. Se ha roto y por ahora estamos justo ahí, fijaros, estamos ahí justo en la zona de los 115, potencial soporte, vamos a ver que aguante, siguiente resistencia en este nivel. Ahí tenemos como una estructura de giro que marcó unos soportes muy definidos, se rompieron y ejercieron de resistencia aquí a principios de febrero, ¿vale? Con lo cual tenemos otro nivel muy muy clave. Otra resistencia la encontraríamos aquí, lo ha marcado aquí, en este punto de desequilibrio y luego ya los máximos, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver, definimos este nivel de aquí, lo voy a hacer más concreto, voy a coger los mínimos del último tramo, ya sabemos de dónde viene, pero concretamos, ahí tenemos un nivel, vale, amplío bien. Luego aquí tenemos esta pequeña zona, no es tan importante, pero bueno, un poco como venía de esta zona de aquí, tiene la importancia casi del pasado. Por aquí el precio cuando consiguió superarlo hizo una pequeñita corrección y siguió subiendo, ¿vale? Podemos marcarla, pero ya digo, tenemos tan cerca estos soportes que pues al final tampoco no haríamos nada entre un nivel y otro, pero bueno, lo marcamos así para ver un punto de desequilibrio que al final es bastante relevante. Además también tened en cuenta que aparte de ser un nivel de desequilibrio son los mínimos anuales, con lo cual siempre tienen un poco más de, ¿no?, refuerza la zona, evidentemente. Este nivel de aquí es muy muy importante. Ahora bajaremos a gráfico diario para ver más en concreto aquí que teníamos. Luego esta zona de resistencia, ¿vale? Ahí tenemos los máximos del año que vienen de atrás, un nivel muy, muy importante. Y de toda esta bajada, marcamos retrocesos de FIBO,
vemos que estamos superando, pues el 38 ya lo superamos, el 50%, estamos allí, entre el 50 y el 61, ¿vale? Yo para mí creo que es el nivel clave, esta zona, 118. Si conseguimos superar este nivel, de alguna manera es como volver a meternos. Siempre lo digo, ¿no? Cuando se forman estructuras de giro, los mínimos o máximos comunes son claves. Y el precio tiende mucho a volver a encontrarse con esa zona y a reaccionar en ella. Y ese es el mínimo común de esa estructura como de hombro, cabeza, hombro. Entonces, si llegamos a romper este nivel, aparte de que aquí hay una resistencia intermedia, pinta muy bien para este sector, y podríamos ver incluso una llegada de nuevo a los máximos, situados en 128. Con lo cual, nivel muy importante este de aquí. Claro, para que el precio pueda tener fuerza para romper esta zona, lo primero que debería pasar es que aguante aquí, porque aquí había una resistencia que ya venía de atrás. La ha roto. Y esta semana pasada el precio hizo una corrección y se ha detenido aquí. Con lo cual, atentos a la zona de los 115, porque si realmente se convierte en soporte, volvemos a atacar los máximos. Y si lo rompemos, seguimos. Perder el soporte de los 115... mal, ya nos llevaría otra vez a volver hacia abajo con posibilidad de llegada a los mínimos del año, aunque bueno, en gráfico diario podríamos ver algún nivel de soporte previo. Aquí veis un poco las velas con muchos gaps, estamos hablando del gráfico del sector y siempre pues esto pasa bastante, pero bueno, incluso podríamos coger en velas tal vez Heiken, lo veríamos más claro, ¿no? Pero como son movimientos menores, tal vez no se verían bien los movimientos, A veces cuando cuesta mucho ver pues el precio, ¿no? Y sus movimientos, que a mí no me cuesta mucho porque ya tengo muy entrenado el ojo y voy viendo, ¿no?, cómo sube y baja. Pero a veces pues puede ser interesante, o más que interesante, práctico, ver el movimiento del precio en otro tipo de configuración, como puede ser a lo mejor el gráfico de líneas, ¿vale? Esto aporta mucha limpieza al movimiento. Digo, en vela que a lo mejor en este se ve un poquito menos, pero al menos da más limpieza, no se ven los gaps. Os puede ayudar también a analizar este activo. Lo quito. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí hay un soporte intermedio que lo marcaré, que es este nivel, zona de los 112. Y luego aquí, ¿vale? Ahí tenemos la clave de todo. Este nivel, fijaros, la media de 200 en gráfico diario, ¿dónde está? Justo en este nivel que estoy comentando, tan importante. Aquí tenemos este nivel que, como vemos en gráfico diario, ¿vale?, lo podríamos ampliar un pelín y coger, porque al final aquí se rompió y ejerció de soporte. En semanal apenas se veía, pero la zona más concreta de desequilibrio se produjo aquí, en los 114 más o menos. Pero bueno, podríamos coger todo este área. A ver, que lo tengo marcado de atrás. Un segundo, que me voy otra vez a gráfico semanal, porque en esta plataforma a veces estoy más acostumbrada a Ninja y me cuesta un poco a veces encontrar. Viene de aquí, lo sabemos, pero lo vuelvo al presente para poder marcarlo y concretarlo un poco más en gráfico diario, porque si no se me hace difícil. Vale, aquí lo tenemos bien. Este nivel, como decía, se puede ampliar un poquito, ¿vale?, y dejarlo más así, para coger aquí y los mínimos de la semana, bueno, de la semana pasada, del día de viernes, ¿vale? Porque tampoco haremos nada en esta zona, pero es un soporte que puede profundizarse. Ahora mismo estamos rebotando, pero podríamos llegar aquí a volver a penetrar en la zona de los 114, y no significa nada, porque si fijaros que de alguna manera cuando se consiguió romper este nivel, aguantó aquí y aquí volvió a subir, ¿vale? Con lo cual esta zona es súper importante. Mientras la mantengamos como soporte, podemos pensar en que el precio vuelva a tener fuerza para volver a atacar los máximos aquí del año, media de 200 en diario, y romperla. Si esto ocurre, ya lo hemos dicho, en semanal pinta muy bien y podríamos, salvo esta resistencia intermedia en los 122, volver a máximos. Pero si perdemos el soporte, mala señal. Así que todo depende de lo que ocurra en estas dos zonas. Son muy, muy relevantes. Y entre medio, mucho cuidado. Ahora hay una cierta fuerza alcista de fondo, pero una importantísima resistencia por delante. Así que mucho cuidado con todo lo que ocurra aquí.
Y si tenéis alguna acción o queréis tener, ¿no?, un poco posibilidades de comprar acciones en este sector europeo, si ocurriera la ruptura de los 118, media de 200 en diario, sería una buena señal. Mientras esto no ocurra, hay más fuerza alcista que bajista, mientras no se pierda la zona de los 114. Bien. Venga, avanzamos. Y para terminar, vamos al sector bancario. En gráfico mensual, lo he querido analizar porque estamos en una zona tremendamente importante, mucho. Mirad aquí, teníamos el soporte de 2023, se convirtió en resistencia en 2009, vale, toda esta zona de aquí potentísima, pero muy, muy potente, o sea, de toda la bajada, aquí vemos toda esta caída, espera que no me ha cogido, desde 2007, esta zona de aquí aún no llega al 38%, ¿vale? Pero es que técnicamente hablando da igual ahora mismo las confluencias con retrocesos de FIBO, es que es tremenda, o sea, aquí tenemos una barrera y estamos en ella. Vamos a marcar siguientes resistencias y la encuentro aquí. En el 50% de retroceso, zona de los 32 aproximadamente y nivel técnico importante. Aquí es que ya viene de atrás, es que lo arrastro, pero fijaros dónde venimos. Aquí fue soporte en 2004, volvió a ser soporte aquí en 2008, rebotó para romperlo y hacer el pullback, con lo cual ya se ratificó en esos momentos, en esos años como resistencia, con lo cual tenemos aquí una zona muy, muy potente. Y primer escenario clarísimo, si rompemos, si conseguimos superar esta barrera que tenemos aquí en los 25, la probabilidad de ir a la zona de los 32 es alta y por tanto de buscar, ¿no?, oportunidades de inversión, de operativa en este sector bancario, porque sería realmente superar una potentísima resistencia y este tramo lo haría con bastante probabilidad y con bastante velocidad, porque la ruptura de este nivel sería muy, muy clave. Como soporte, como soporte clarísimo este nivel de aquí. Aquí tenemos una resistencia que ya lo fue en 2022, 2023, se rompió al alza, aguantó muy bien como soporte en este throwback. En 2024, media de 200 reforzando la zona. Hablamos de la zona de los 17,50, 18. Aquí tenemos un nivel importantísimo. Lo cojo un poquito más para coger este punto, ¿no?, de corrección, de finalización de la bajada, para coger fuerzas para arriba. Y bien, por tanto, ya está, queda clarísimo dónde estamos, ¿no?, en una zona importante de resistencia. Vamos a gráfico semanal para ver más detallitos del presente. Vale, aquí, ¿qué más? Soporte potencial aquí, alrededor de 21. Es probable, ya veremos, pero bueno, es probable que dado que se encuentra con una zona muy importante de resistencia, el precio a la primera no rompa estos niveles, sino que inicie una corrección. Sería, ya digo, algo que puede suceder. De momento no puedo trazar FIBO de este último tramo y esto es algo que a veces me lo hacéis. Marco FIBO ya y dices, bueno, sí, puedes marcarlo, evidentemente, pero todavía el precio no ha iniciado la corrección, con lo cual, ¿cómo sabes tú que este es el final del impulso? ¿Vale? Así que de momento no se puede marcar porque el precio no retrocede. Puede ser que lo rompa la primera, y eso mostraría una fuerza alcista tremenda, Pero a nivel de probabilidades, estos niveles cuestan de romperse en un primer momento. Entonces, si esto se diera la vuelta, fruto de que se encuentra con una potente resistencia, a vigilar esta zona de aquí, los 21. Debería ser el final de la corrección como tope. Puede ser que corrija menos, Si hay mucha fuerza alcista, a veces las correcciones son muy planas y no corrigen en profundidad, no corrigen en precio, sino más bien en tiempo. Pero si corrigiera más en precio, la zona de los 21 debería ser el final, porque tenemos los últimos máximos visibles en semanal, con lo cual esta zona sería bastante relevante. Y si ocurriera, y a nivel macroeconómico nada lo impide, sería también un punto interesante de compra para volver a menos aprovechar este tramo, ¿no?, que podría ocurrir de continuación. O sea, un posible escenario sería que ahora iniciara una corrección como tope, repito, que si tiene fuerza alcista a lo mejor la corrección es muy plana, pero como tope debería frenarse aquí
para aquí ser un buen punto de entrada de compras, volver a atacar los máximos y si lo rompiera, lo que hemos dicho, para arriba. Si perdemos la zona de los 21, mala señal. Significaría que esta zona ha sido demasiado fuerte, demasiado potente, demasiado difícil para poder superarla y nos podría llevar de nuevo al origen del último tramo alcista, situado en la zona de los 18, y ya perder esta zona para pensar en compras en este sector, pues vigilemos, ya no sería realmente interesante, ¿vale? Así que zona clave donde estamos ahora mismo, cuidado porque puede iniciarse una corrección que, ya digo, repito, tendría que terminar en la zona de los 21, ¿vale? Y de aquí ya veremos qué ocurre. Bien, pues nada más, dejamos el vídeo de análisis semanales, hoy lunes, que empecéis muy bien la semana. Hoy recordaros que no haremos el vídeo de preparación de los futuros del S&P del Nasdaq porque es festivo en Estados Unidos, con lo cual mañana continuaremos con los vídeos. Que empecéis muy bien la semana. Venga, un abrazo, hasta mañana.